Hay lugares que ves en la tele y parecen ser uno más del montón, pero cuando estás frente a ellos entendés que son otra cosa. Y este es uno de esos, porque acá no estamos solo enfrente a un estadio, estamos frente a un lugar donde empezó todo lo que conocemos como un mundial de fútbol. Y lo más loco es que casi nadie que viene piensa en eso cuando entra. Hoy vengo a mostrarte por qué no es simplemente un lugarcito que alberga partidos de fútbol. Vamos a aprovechar para descubrir la magia del Estadio Centenario, el estadio que vio nacer al torneo más icónico de toda la humanidad. Estamos claros de que cada 4 años el fútbol paraliza el mundo. Millones de personas mirando lo mismo al mismo tiempo. Pero todo eso tiene un punto de origen y está en Uruguay. En 1930 este pequeño país organizó el primer mundial de la historia. Y este estadio fue el centro de todo eso. Pero lo que más llama la atención no es lo que se ve, es lo que representa. Porque cuando lo ves de afuera es concreto, tribunas, una estructura. Pero cuando entendés lo que pasó acá, la percepción cambia por completo. En aquel entonces, Uruguay no era el mismo país que conocemos hoy en día. Era una potencia futbolera. No es que ahora seamos horribles, pero ya es verdad que no somos esa selección que daba miedo. Aunque para los que dudaban, vamos a volver. Veníamos de ganar 2 medallas olímpicas seguidas. También tenemos que admitir algo. Todo cambia y por lo general mejora con el tiempo. El fútbol todavía no era el espectáculo global que es hoy en día. Ni siquiera había transmisiones en vivo como ahora. El mundial era una idea nueva y muchos países tampoco querían venir. Europa estaba lejos, el viaje era en barco, lo que llevaba semanas de viaje. Y ahí pasa algo clave, Uruguay se pone la 10 y dice, si quieren un mundial para saber quién es el rey de este deporte, nosotros nos encargamos de organizarlo. Y no solo eso, también ofrece pagar gastos de viajes de algunas selecciones. Con cada una llegó más o menos a un acuerdo para que logren venir. Y ahí empezó todo. Si te estabas preguntando por qué se llama Estadio Centenario, es porque fue inaugurado el 18 de julio de 1930, justo cuando Uruguay celebraba los 100 años de la Constitución. Entonces no nació solo como un estadio de fútbol, sino como un monumento nacional. Por eso lleva ese nombre, Centenario, en homenaje a ese siglo de historia uruguaya, que justamente coincidió con el primer mundial de la historia. Lo que les quería contar es que Uruguay sí pagó los gastos de las selecciones para que vinieran al Mundial. Y aunque no fue exactamente así para todas, lo cierto es que el país hizo un esfuerzo enorme para que el torneo pudiese existir, incluso ayudando a varias selecciones económicamente para que pudiesen cruzar el charco. Bueno, más que un charco, el verdadero océano. Sin eso, la historia del fútbol hubiese sido muy distinta. Cada selección que vino tuvo un apoyo personalizado diferente. Es como cuando no querés ir a un lugar y vas poniendo excusas pero te van dando soluciones todavía mejores. Solucionado el tema de quién iba a participar, se necesitaba un lugar capaz de albergar un evento histórico de tal magnitud. Así que el estadio se construyó en tiempo récord. Contrario a lo que se podría imaginar, no fueron años, sino meses. Miles de personas trabajando contra reloj, entre lluvias, demoras y una presión enorme por llegar a tiempo. Aún así, el día de la inauguración no estaba completamente terminado. Hay una historia que se repite mucho en esa época. Dicen que en algunas zonas el cemento todavía estaba fresco y para poder secarlo rápido se utilizaron braseros. Hoy lo vemos terminado, perfecto, imponente, pero en ese momento era otra cosa. Era un lugar que se estaba construyendo al mismo tiempo que hacía historia. Ya dijimos que no es como hoy. Ya pasaron a ser 48 selecciones. Antes eran apenas 13 y no venían de una dura eliminatoria. Tampoco iban a haber 15 estadios gigantescos, sino que iba a estar todo concentrado en apenas 3 estadios. Y mientras este todavía terminaba de tomar forma, el mundo vino a jugar acá. El torneo se desarrolló como tenía que ser. Uruguay logró llegar a la final contra Argentina. Enfrente a más de 60.000 personas presentes, Uruguay logra ganar 4-2. Pero más allá del resultado que nos sigue alegrando hasta el día de hoy, ese partido define algo más grande: el nacimiento de la tradición mundialista. Tradición que año tras año toma todavía más fuerza.
Pero hay algo que mucha gente no sabe y quizás no se cuenta para conservar esa mística. Pero la historia lo dice así. El primer gol de los mundiales no fue acá. Fue en otro estadio de Montevideo. Un lugar que hoy ya no existe. El Estadio Positos. Hoy es una esquina cualquiera. Y sin embargo, acá empezó todo. Hay un monumento que nos marca exactamente dónde entró la pelota. Y pensar esto es raro, porque el fútbol más visto del planeta empezó acá, en una esquina de una ciudad muy pequeña. Y sí, señores, acá mismo fue ese primer gol. Fue del francés Lucien Laurent. Partido que Francia le ganó a México por 4-1. En el Estadio Centenario se jugaron 10 partidos. En el Gran Parque Central, estadio que a día de hoy sigue en pie, se jugaron 6. Y en el Estadio de Positos, 2. Hay que aclarar ese dato porque es muy interesante. Este mundial empezó con 2 partidos jugándose en simultáneo. Estados Unidos contra Bélgica en el Gran Parque Central y Francia contra México en el Estadio de Positos. Pero el primer gol en la historia del Estadio Centenario lo hizo Héctor El Manco Castro. Un gol que no solo abrió el marcador, sino que abrió la historia del estadio más importante del fútbol uruguayo. Si te estás preguntando por qué le decían El Manco, porque cuando tenía alrededor de 13 años sufrió un accidente con una sierra, lo que le provocó la amputación del antebrazo derecho. A pesar de eso, siguió jugando al fútbol desde chico y terminó convirtiéndose en un jugador profesional de la selección uruguaya. La garra charrúa desde tiempos inmemoriales. Quise grabar un poco adentro del museo, pero me fue bastante imposible. Hay mucha gente, tengo que hablar muy bajo, así que nos volvimos al exterior. Hoy el Centenario sigue acá, pero ya no es solo un estadio, es un símbolo. La FIFA lo declaró monumento histórico del fútbol mundial. Pero lo interesante es otra cosa. La gente sigue viniendo a jugar, a ver partidos, a hacer visitas, y muchos no saben lo que están pisando. Cada tribuna tiene historia, cada rincón tiene un pedazo de ese 1930. Por eso justamente es que sigue vivo. No es un simple museo, es un estadio que sigue latiendo. Casi un siglo después, la historia vuelve a comenzar donde todo empezó. Porque en 2030 Uruguay va a ser sede de uno de los partidos inaugurales del Mundial Centenario. No es un logro menor para un país tan pequeño, porque el fútbol cambió para siempre en 1930. Y en 2030 va a volver a mirar hacia Montevideo, para recordar dónde empezó todo. Ya que estamos acá, vamos a tocar ese polémico temita. Durante años y hasta día de hoy tenemos esa controversia. ¿Qué pasa con las estrellas de Uruguay? Es verdad que cada quien puede tener una opinión. El tema es que 2 de esas estrellas no vienen de mundiales, sino que de Juegos Olímpicos, de 1924 y 1928. Entonces, por eso el debate. De todos modos, la FIFA en algunos momentos intentó separar esa historia, pero al final terminó reconociendo algo inevitable, que sin Uruguay la historia del fútbol mundial no sería la misma. Como futbolero voy a seguir defendiendo que somos 4 veces campeones del mundo. En aquella época eran considerados campeonatos mundiales de selecciones y estaban organizados bajo la órbita de la FIFA, antes de que existiera la Copa del Mundo. Y no lo pienso discutir. En este estadio tenés un museo que es el que van a estar viendo. Podés inclusive subir la torre de los homenajes que tiene 100 metros e impresiona un montón. Hay una escuela que sigue funcionando claramente. Tenés un bar, barra restaurante. Está de aquel lado, donde inclusive podés comer con vista hacia la cancha. Y más recientemente agregaron un tour que te permite inclusive pisar la cancha. Aunque en este video vamos a estar omitiendo todo ese tipo de visitas porque necesitamos ahorrar plata. Porque sí, señores, se nos viene el Señor Viaje. Una serie en la cual voy a recorrer todo Uruguay. Bueno, en su gran mayoría. Así que van a tener que estar atentos a los próximos videos, porque después de este ya empieza la serie recorriendo el paisito. Para que se hagan una idea, es un viaje de más de 2000 kilómetros. Pero bueno, el fútbol cambió y cambió muchísimo. Hoy es global, tecnológico, masivo. Si seguís el hilo hacia atrás, todo termina acá, en un estadio construido a contratiempo, en un país pequeño pero que aceptó un desafío enorme y en una idea que nadie imaginaba que iba a crecer tanto. Porque antes de las finales, de los estadios gigantes, de las estrellas, antes de las millones de personas mirando desde todo el mundo, hubo un lugar, y ese lugar fue este, el Estadio Centenario. Aunque el mundo y el torneo sigan cambiando, esta historia sigue siendo el punto de partida de todo. Espero les haya gustado el video de hoy. Espero haberlos entretenido y nos estamos viendo en nuevas aventuras por el canal.